Así que hermanos, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Y retomando Hebreos, antes de decir qué es la voluntad de Dios, quiero compartir con ustedes qué no es la voluntad de Dios. Y, hermanos, en primer lugar, la voluntad de Dios no es un sacrificio. Dios no quiere sacrificios. A Dios no le agradan ofrendas en tu vida. Y quiero explicar esto claramente. Y bien lo decía el hermano que estaba aquí enfrente. La única ofrenda, el único sacrificio que ya lo hizo fue Jesucristo. Jesucristo se entregó a sí mismo para darnos vida y salvación. Pero hermanos, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? No lo hagas a través de un sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Definición simple de diccionario. Un sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Hasta ahí vamos bien con la definición de sacrificio. Pero vamos más a fondo, hermanos. Sacrificio, esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma. Hermanos, la voluntad de Dios no es un sacrificio en tu vida. No es algo que hagas con trabajo. No es algo que hagas porque te cuesta. Dios nos pide venir a la iglesia, orar, leer la palabra. Si te estás esforzando en hacer eso, si te cuesta hacer eso, quiero decirlo con mucho tacto y ahorita lo explico. Esa no es la voluntad de Dios, que lo hagas porque te cueste o que te esfuerces. Si como hijo, como joven, señorita, te está costando trabajo honrar y respetar a tus padres, no estás haciendo la voluntad de Dios como Él lo pide. Y ahorita voy a explicar eso, hermanos. Si como esposa, como papá o mamá, te está costando trabajo respetar a tu esposa o a tu esposo, no estás haciendo la voluntad de Dios porque lo estás haciendo con un sacrificio. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en Efesios nos decíamos hace rato que la voluntad de Dios se hace con todo el corazón, se hace con deseo, se hace porque Dios nos mueve a hacerlo. Entonces, hermanos, en primer lugar, la voluntad de Dios no se hace por sacrificio. Dios no quiere eso, a Dios no le agrada eso. Dios quiere que si hacemos su voluntad, es porque lo hacemos con el corazón. Otra cosa que me gustaría destacar de este punto de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios, hermanos, Dios quiere hacer su voluntad a través de tu cuerpo. Dios te ha dado un cuerpo, te ha preparado un cuerpo para hacer esa voluntad de Dios. Dios quiere hacer su voluntad a través de ti, a través de tu vida, a través de tus acciones. Dios quiere que a través de tu cuerpo, a través de tu vida, tú reflejes esa voluntad de Dios. Y no solo te ha dado, como dice aquí, ese cuerpo, sino que también te ha dado, como lo decía el hermano hace rato que estaba dirigiendo, te ha dado su Espíritu Santo para hacer esa voluntad. Te ha dado la oración para hacer esa voluntad. Y te ha preparado con su palabra, con la Biblia, y te seguirá preparando con eso para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios no es un sacrificio, no es algo que nos debe costar. Y Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas a través de nuestro cuerpo. Y quiero compartir con ustedes dos características, hermanos, de cómo hacer esa voluntad de Dios, o dos cosas que Dios nos pide, y estarán en Romanos 12:1. Dos cosas que Dios nos pide. Y hermano, si haces esas dos cosas,
Dios nos da una promesa. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, así es como se hace su voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, hermanos? Primero, dediquen su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí dice eso? Dediquen su vida y dedique a hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí dice eso, hermanos? ¿Qué dijeron por acá? Todo, hermanos. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer esa voluntad? Dedica toda tu vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. No solo los domingos, hermanos, cuando vengamos aquí a la iglesia, no solo en las reuniones, no solo cuando estés de buenas, no solo cuando recibes bendición de Dios, no solo en ese momento dediques tu vida. Romanos nos invita a dedicar toda nuestra vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada en todo momento. ¿Sí, hermanos? ¿O es algo que estoy diciendo que estoy incorrectamente? El martes en varones, en nuestro tiempo de oración, un varón pedía una petición y pedía por el ministerio de adolescentes. En primera daba gracias porque este ministerio está creciendo, como lo han dicho, hay niños ya viniendo a este ministerio. Y la petición del hermano que hacía era que pedía que Dios anime a la iglesia, para servirle en los diferentes ministerios. Pero en particular, algo que se me quedó de esa petición fue, y lo voy a leer literalmente, el hermano decía: cuando Dios te elige, va trabajando en ti. Cuando Dios te elige, va trabajando en ti. Y algo que hemos dicho y se ha escuchado en esta iglesia: Dios no trabaja con los mejores, Dios no escoge a los mejores, Dios va trabajando en tu vida. Y lo voy a decir con todo respeto: quienes están cantando, Dios no trabaja con los mejores. Sí, son muy buenos cantando, son muy buenos tocando, ya quisiera yo hacerlo así, pero ellos tienen sus batallas, tienen sus luchas. Dios no trabaja con los mejores, Dios no escoge con los mejores, va trabajando con sus vidas. Los maestros de escuela dominical que tienen algún ministerio, que tienen una responsabilidad quizá cada primer domingo de mes, que cuidan a los niños, quizás son los mejores en hacer eso, pero tienen sus retos día a día. Dios no trabaja con los mejores, Él te escoge y va trabajando día a día. Así que, hermanos, queremos hacer esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Sigamos dedicando a Dios toda nuestra vida a servirle y sobre todo a hacer todo lo que a Él le agrada, en tu trabajo, en tu escuela, en la calle. Dediquemos a hacer todo lo que a Él le agrada. Segunda característica de la voluntad de Dios, Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Segunda característica o cosa que Dios nos pide para hacer y conocer su voluntad: cambiemos de manera de ser y de pensar. En la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten conductas y costumbres de este mundo. Es muy fácil que
tratando de imitar, queramos hacer cosas que no son adecuadas. Creo que muchos hemos llegado a ver que hay quienes imitan a un artista y a lo mejor a simple vista decimos, wow, ¿cómo se parece? Creo que hay muchos que ahorita hay un tour, un concierto que están promocionando de Michael Jackson, quizá es idéntico, pero al imitarlo hay algo que dices, no, no es el mismo. Hermano, no imitemos, no hagamos cosas de este mundo, porque no somos iguales. Dios te ha rescatado, Dios te ha hecho diferente. Quizá en el trabajo, muchos nos dicen, vamos, hazlo, no pasa nada. Quizá en la escuela como joven, señorita, pues todos los jóvenes lo hacen. Es la popularidad, es la tendencia. Quizá la presión es mucha. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de estar en el seminario, continuando con lo que es la enseñanza de nuestro hermano David Ruiz. Y él compartía, y también lo voy a leer, decía, cuando la presión te aplasta, el amor de Cristo en la cruz nos reta a cambiar nuestra forma de vivir. Esa es nuestra naturaleza cristiana. Hermano, joven, señorita, cuando esa presión sientes o sientas que te aplasta, que es mucha la presión, que sea un reto para que ese reto, a través del amor de Cristo en la cruz, te anime a cambiar esa forma de vivir. Esa es nuestra naturaleza cristiana, hermanos. Son dos cosas que he compartido. Cambiemos nuestra forma, dediquemos toda nuestra vida a servirle y hagamos todo lo que le agrada y cambiemos nuestra manera de ser y servir. Hermanos, si hacemos esas dos cosas en nuestra vida, si dedicas todo y haces todo lo que le agrada, si cambias tu manera de ser, Dios promete algo y hay un resultado por eso. Y está en mismo Romanos 12:2. Dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si haces esas dos cosas en tu vida, hermanos, conocerás esa voluntad de Dios. Sabrás cuál es la voluntad de Dios. Sabrás que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. En versión Reina Valera 60 dice que si hacemos esto, comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tomamos esas dos actitudes, hermanos, de hacer todo lo que Él quiere, todo lo que Él agrada, y cambiar esa manera de pensar y de vivir, Dios te dice que podrás entender por qué estás en una situación difícil. Podrás entender por qué tienes un problema. Lo hemos dicho, el aceptar a Cristo y el ser cristiano no te va a eliminar de los problemas. Pero la promesa es de Dios, es que entenderás lo que Dios quiere, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y si como cristianos, como hijos de Dios, nos cuesta hacer todo lo que Él quiere, si nos cuesta cambiar nuestra manera de pensar, de ser, si ya llevamos 1, 5, 10, 20 años y nos siguen costando cambiar cosas, actitudes y hacer todo lo que Él quiere, Dios nos promete, Dios nos pide que le digamos que nos enseñe a hacer su voluntad, porque Él es nuestro Dios. Y debemos hacer eso, hermanos, pedirle a Dios que nos enseñe.
a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y como lo mencioné, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la oración. Son dos cosas que he compartido con ustedes, de hacer esa voluntad o de conocer la voluntad de Dios. Hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Cambiar esa manera de pensar. Es triste ver, hermanos, que quizá hay cristianos que dicen, o que tienen 1, 2, 5, 10, 20 años, toda una vida siendo cristianos, y decir, no pasa nada. No pasa nada si dejo de orar. No pasa nada si dejo de leer la Biblia. No pasa nada si dejo de asistir a la iglesia. Cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Y creo que en esta iglesia bíblica El Sembrador, quienes hemos pasado a predicar, a compartir la palabra, lo hacemos apegado a lo que la Biblia dice. Obedezcamos a Dios, sirvámosle, no dejemos de congregarnos, amémonos los unos a los otros. Si Dios nos pide eso, hagámoslo, hermanos. Y como mencioné, no es que no sea un sacrificio, sino que sea de corazón. Hagamos esa voluntad de Dios de corazón, porque lo deseamos. Y si nos cuesta, pidámosle que nos lo enseñe. Son parte de las dos características para hacer y conocer esa voluntad de Dios. Si nos cuesta hacer y aplicar estas dos en nuestra vida, Dios nos pide que le digamos que nos enseñe a hacer su voluntad. Y la promesa es que si hacemos estas dos cosas, Él nos mostrará su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? Sé que estás aquí sentado, pero espiritualmente, ¿tu mente dónde está? En casa, con Santiago, nuestro pequeño, de unos meses para acá tenemos un juego con él, ya sea que yo regrese de trabajar o él salga de la casa y regrese. Y si sabemos que vamos regresando, con una de sus sabanitas nos escondemos. Si me toca a mí, le digo, shh, 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 no haga ruido, escóndete. Y nos tapamos. Y Santi se empieza a emocionar y a alegrar porque sabe que estamos jugando. Si entra Alejandra, abre la puerta y pues no nos escondemos en un gran lugar, que estamos en la sala. Y él empieza a decir, Santi, ¿dónde estás? Santi, ¿dónde estás? Santi, bien emocionado, no aguanta la emoción, quita la cobija y se empieza a reír. ¿Dónde estás, hermano? En la Biblia tenemos otro claro ejemplo de la reacción a esa pregunta, ¿dónde estás? Y Dios Padre hizo esa pregunta a Adán. ¿Dónde estás? La respuesta de Adán fue, oí tu voz, tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Esto a consecuencia de la desobediencia y el pecado de Adán. Dios le permitió comer lo que fuera, pero le dijo, de este árbol no comerás, y fue el que comió. Y a causa de eso, de haber comido, es que él tenía miedo, estaba desnudo y corrió a esconderse. ¿Dónde estás, hermano? Dios te está preguntando esta tarde, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Y es interesante cómo Dios va enseñando y va guiando. Y la respuesta a esta pregunta de ¿dónde estás? Jesús
le responde en Hebreos: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Dónde estás hoy, hermano? ¿Quieres y estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Quieres y estás cambiando tu manera de ser y de pensar? ¿Estás haciendo todo lo que a Él le agrada? Y más aún, hermanos, o más aún, a lo mejor estás como Isaías, cuando fue llamado en aquel capítulo 6. A lo mejor muchos nos encontramos así, como Isaías, que decía: todo se acabó para mí, estoy condenado porque soy pecador. Y no solamente decía eso Isaías, también decía: tengo labios impuros, vivo en un pueblo de labios impuros. A lo mejor también estamos así, hermanos. Pero ¿qué sigue la lectura de ese capítulo? Que se acercó un serafín llegó a él. Dice: un serafín se volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar. Dice que con ese carbón encendido, el serafín tocó sus labios y dijo: ¿ves? Este carbón ha tocado tus labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados son perdonados. Hermanos, Dios, a través de Jesucristo, quitó la culpa de todos nosotros y perdonó nuestros pecados. Y a través de ese sacrificio, que como dijeron hace un rato, es el único y el más válido y perfecto, a través de ese sacrificio podemos conocer y entender esa voluntad de Dios. A través de ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, podemos seguir conociendo la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Y qué dijo Isaías? Después de oír que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías después de lo que había dicho? Envíame a mí, aquí estoy yo, envíame a mí. Y hermanos, es curioso como de una pregunta en Génesis: ¿dónde estás? Jesús dice: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Aquí estoy yo, envíame a mí. Y hermanos, quizá Dios está hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas, con esta pregunta de ¿dónde estás? Y espero que Dios ponga en tu corazón seguir haciendo esa voluntad. Y si en algo estamos fallando, si algo debemos mejorar en nuestra vida, actitudes, pensamientos, acciones, digámosle a Dios: aquí estoy, Dios, he venido a hacer tu voluntad, aquí estoy yo, envíame a mí. Y sea la situación en la que estemos, Dios promete que si hacemos las cosas como Él pide, y Él dice que si cambiamos esa manera de pensar, Él nos mostrará y comprobaremos y nos dará a conocer esa voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Y sobre todo, ¿qué nos decía primero de Pedro? La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, de nosotros, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno,
La voluntad de Dios, hermanos, es que sigamos dando ese buen testimonio. Sigamos haciendo las cosas como Él quiere. Y algo que dije la anterior ocasión que me tocó predicar es: la voluntad de Dios, hermanos, nunca nos llevará a donde su gracia no nos puede alcanzar. Hermanos, si Dios está tocando tu corazón y está moviéndonos a seguir haciendo su voluntad, te invito, te animo que la sigas haciendo. Si estás haciendo esa voluntad, síguelo haciendo. Si estamos en ese proceso de hacer lo que Dios quiere, síguelo haciendo, hermanos. Pongámonos de pie, por favor. Y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú hablas a nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que nos das y porque nos has rescatado. Gracias, Señor, porque a libertad nos has llamado para hacer esa voluntad que tú nos pides, Señor, que es tuya. Si has hablado a nuestro corazón, Señor, a nuestra vida, si tenemos 1, 2, 5, 10 años viniendo o siendo cristianos y has tocado nuestro corazón y nuestra mente para cambiar actitudes, acciones, te decimos esta tarde: aquí estoy, Señor. He venido a hacer tu voluntad. Aquí estoy yo. Envíame a mí. Ayúdame, Señor, ayúdanos a dedicar toda nuestra vida a servirte y a hacer lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de ser y de pensar, si aún tenemos cosas que cambiar, Señor. Ayúdanos a cumplir lo que tu palabra nos pide, para que a través de eso, como tu palabra lo dice, comprobemos tu buena voluntad. Enséñanos si es que no sabemos cómo cambiar actitudes, acciones, Señor. Queremos aprender a conocer esa voluntad que es tuya, que es buena y agradable y perfecta, Señor. Toca nuestros corazones, sigue cambiando nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque nos has regalado esa salvación en ti. Permítenos tener un excelente día, Señor, un buen fin de semana, y a seguir viviendo en santidad y buscando ver tu rostro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.